sin pastor. Y dice así: Dios continuó diciendo: yo soy el Dios de Israel. Pídanme lluvia en época de sequía y yo haré que llueva en abundancia. Yo soy quien forma las tormentas y quien hace que los campos produzcan. Pero los ídolos son engañosos. Los adivinos solo dicen mentiras. Engañan a la gente con sus sueños y escucharlos no da ningún consuelo. Por eso ustedes andan perdidos, como un rebaño sin pastor. En otra versión dice así: pídanle al Señor lluvias de primavera, y el Señor que produce los relámpagos las enviará en abundancia, y a todos les dará hierba en el campo. La palabra de los ídolos es mentira y es falso lo que ven los adivinos. Sus predicciones son sueños sin sentido y sus palabras de consuelo están vacías. Por eso el pueblo vaga como un rebaño y sufre por falta de un pastor. Es llamativo que, a pesar de lo que el pueblo de Israel había vivido en toda su historia, a pesar de haber visto la intervención de Dios en cada momento de su historia, a pesar de haber sido llevados prisioneros y luego vueltos a traer, ellos seguían buscando respuestas en los ídolos y en los adivinos. Y el primer pasaje que hace referencia a que yo soy quien forma las tormentas, o pídanme lluvia en época de sequía, también es llamativo, porque Dios le está dando un mensaje puntual, les está diciendo: esos dioses y esos ídolos, esos adivinos a los que ustedes van, a pesar de que ustedes los buscan, yo soy el que produce. Pídanme a mí, porque de mí depende la naturaleza. Y eso no es inocente, esa frase, porque ellos estaban pasando un momento de crisis nacional. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Esto está escrito desde hace muchísimos años. Estaban pasando un momento de crisis nacional. Y vemos también en otros libros, en Jeremías, en Oseas, en Amós, cómo Dios les habla la misma palabra. Les dice: yo soy Dios, el dueño de la naturaleza. Yo soy su provisión. En mí van a encontrar las respuestas, independientemente de la situación que puedan estar viviendo. Pero ellos seguían cometiendo un error, y ese error estaba en que buscaban una respuesta rápida. Buscaban lo inmediato, buscaban la solución alternativa, buscaban una solución natural, buscaban en el lugar incorrecto. En Éxodo 32, 1 al 4 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué les haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro, los aritos, que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma de buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Esto ocurrió alrededor de 1300 años antes de Cristo. Y a partir de allí podemos ver cómo el pueblo de Israel, vez tras vez, volvía a caer en ídolos, volvía a buscar soluciones alternativas. Es impresionante porque, ellos vieron a Dios librarlos de 400 años de esclavitud. Ellos vieron a Dios darles el maná todos los días, de una forma fresca. Era un alimento fresco, no era un alimento de 2 o 3 días anteriores. Ellos vieron a Dios en forma de nube guiándolos por el desierto durante 40 años, durante el día y durante la noche en forma de columna de fuego, que no solamente les daba luz, no solamente les daba calor, sino que también los protegía de las alimañas y de los animales del desierto. Ellos vieron a Dios.
pero toda la sobrenaturalidad que ellos vieron se volvió natural, se volvió parte del paisaje. En cuanto su líder tardó un poquito porque estaba con Dios, ahí nomás dijeron, no sabemos qué le habrá pasado, necesitamos dioses. Entonces le pidieron a Aarón, que era la persona que quedó en lugar de Moisés mientras él iba, por favor, hacenos algo que necesitamos adorar, algo en lo que necesitamos creer y algo en lo que necesitamos refugiarnos. No esperaron, se llenaron de ansiedad, no esperaron que bajara Moisés del monte. Porque cada vez que Moisés bajaba traía dirección, traía lo que Dios le había dicho de forma fresca para el pueblo. Se llenaron de ansiedad porque no supieron esperar. Y bueno, es innegable y es inevitable al leer esto, hacer un paralelo con la realidad que nos rodea, hacer un paralelo con nuestros días. Porque ¿cuántas veces no esperamos? Señor, háblame. Y no esperamos, porque Dios se tarda, a veces se tarda. Y salimos rápido a buscar una respuesta que se acomode. Quizás no en dioses y adivinos, de forma literal, como dice acá, pero sí salimos a buscar respuestas rápidas. Salimos a buscar respuestas que se acomoden a lo que nosotros pensamos, ¿no? Que no nos vayan a decir lo que no quiero oír, que no me vayan a confrontar, porque si no, se acaba todo. Y así seguimos viendo ciclos familiares repetirse, vemos generaciones de abuelos, hijos, nietos, todos viviendo lo mismo. Nos encontramos en situaciones que no deberíamos vivir, porque no esperamos. Y en lugar de guardar silencio, callar nuestra ansiedad, callar nuestra mente, salimos rápido a ver qué es lo que tengo que oír. Tenemos comezón de oír, necesitamos oír algo. Ya hay un mensaje acerca de la comezón de oír, sería bueno que pudiéramos hacer memoria. Por eso dice, andan como ovejas sin pastor. ¿Por qué? Porque es el pastor el que guiaba las ovejas, es el que le daba dirección, es el que les daba alimento, es el que las protegía, es el que las defendía de los otros animales, es el que les mostraba por dónde tenían que ir. Dios les dice, esa es la razón por la que viven lo que viven, porque buscan provisión en donde donde no está Dios, se buscan provisión donde no la hay, buscan respuestas que no vienen de Dios. Y buscan que Dios los ayude, pero siguen viviendo como se les ocurre, sin tomar a Dios en cuenta en las decisiones diarias, en las decisiones determinantes y en las decisiones más simples. Recordemos que esta palabra Dios se la da a través de Zacarías al pueblo de Israel. No se la da a los pueblos paganos, se la da a su pueblo. Y eso es terrible. Es terrible, porque se esperaba que su pueblo esperara una respuesta. Se esperaba que su pueblo, ante la crisis nacional que estaban viviendo, le pidieran a Dios. Si ya habían visto a lo largo de toda su historia, habían visto la provisión. A lo largo de toda su historia habían visto cómo Dios los guardaba, cómo Dios los defendía. Ellos se enorgullecían de su historia. Pero aún así era inaudito pensar que salían corriendo buscando respuestas en adivinos o en dioses. Y capaz alguno me diga, no, bueno, pero nosotros no adoramos dioses, tampoco vamos a divinos. Yo les voy a demostrar que sí, y que ninguno de nosotros está ajeno. Porque dioses en estos días no es un monumento, un monolito de oro, de madera, de lo que fuere, ante el cual nos inclinamos y adoramos. Eso sería muy grotesco, muy grosero, sería muy evidente. Dioses son todas aquellas personas, cosas, recuerdos y palabras ante las cuales nos inclinamos. Cosas, personas, recuerdos y palabras que nos gobiernan. ¿Sí?
Palabras que nos dijeron, por ejemplo, cuando éramos chicos o adolescentes y hasta el día de hoy nos determinan a la hora de tomar una decisión. El famoso no servís para nada, sos un inútil. Conozco adultos que a la hora de tomar una decisión, no, pero si no sirvo para nada, soy un inútil. Palabras que lo gobiernan y lo han gobernado en los últimos 40 años. Personas que por haber sufrido maltrato o haber sido traicionadas o decepcionadas, hoy están con la guardia alta a la hora de conocer a alguien por miedo a que los vuelvan a lastimar. Personas ante las cuales nos doblegamos y quizás no están ni vivas. Palabras ante las cuales nos inclinamos y nos determinan. Y determinan nuestra relación con Dios. ¿Y saben qué? A veces nos encontramos diciendo, Señor, ayúdame, líbrame de esto. Y Dios no se puede meter ahí. Porque son dioses que nosotros levantamos. Entonces Dios ahí no se mete. ¿Conocen? Desde acá varias veces se ha hablado de la palabra background. ¿Todos entienden a lo que nos referimos cuando hablamos de background o hay alguien que no lo entienda? Si alguien no lo entiende, perfecto. El background la definición de background es fondo. Cuando hacemos un diseño en una pieza gráfica, el background es el fondo, ¿sí? Es la base del diseño, sobre el cual vamos agregando imágenes, vamos poniendo texto, vamos armando un diseño. Pero ese diseño sin un fondo no tendría consistencia. ¿Se entiende? Bueno, cada uno de nosotros tiene un background. Toda nuestra vida tiene un background. En ese background están estos ídolos. Las personas, los recuerdos, las experiencias vividas, las cosas que nos afectaron para bien o para mal, pero que marcaron un carácter en nosotros. Ese background es lo que nos trajo hasta el día de hoy. Hoy somos el resultado del background. ¿Sí? ¿Se entiende ahora el contexto? Allí es donde están depositados esos ídolos. Y no hay nadie que pueda venir y decir, porque vos tenés un ídolo. Es la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno, trayendo memoria, trayendo luz, porque siempre que hay una palabra de verdad, esta palabra da luz. Y no da luz para juicio ni para vergüenza, sino que da luz para cambio y transformación. Entonces, si viene luz, es para poder identificar y poder renunciar a todos esos ídolos, porque mientras tengamos ídolos en nuestro corazón, Dios no puede gobernar, porque Dios es un Dios celoso y Él no comparte su gloria con nadie. El único que tenemos que adorar e inclinarnos es ante Dios. Él no comparte su gloria, pero Él tampoco voltea ídolos. Esa es una tarea que tenemos que hacer nosotros. Pero luego, mencionar solo esto. Son cosas que al inclinarnos y permitir que nos gobiernen, las estamos adorando. Ya hemos aprendido que todos somos seres de adoración. Fuimos creados como seres de adoración. Entonces estamos adorando todo el tiempo. Algunas veces a Dios y otras veces no es a Dios. Pero no es que hay un tiempo que decimos, bueno, ahora no adoro. Todo el tiempo estamos adorando. Entonces, o es a Dios o es a los ídolos. Es blanco o negro esto, no hay un término medio. Las cosas que doblegan nuestro corazón. Y también habla de divinos. Y cuando habla de divinos, se refiere a personas que hablan. Personas que muchas veces nos dicen, pero todo va a ir bien. Tranquilo, tranquilo porque Dios está en el asunto. Y no nos confrontan, no nos dicen, no, pobrecito, vos tenés razón. Siguen alimentando con palabras, cosa que nosotros nos acomodemos y nos quedemos allí. Porque siempre que hay una palabra de Dios, será de confrontación, será molesta, será incómoda, pero nos llevará a cambio, nos llevará a crecimiento, nos llevará a madurez.
estas palabras nos rodean. Y por supuesto que no van a decir algo que nos incomode, porque si nos incomoda, damos media vuelta y nos vamos. El negocio de un adivino es decirte lo que te gusta oír para que te quedes cómodo ahí y seguir calentando la oreja. Y me llama la atención y me alarma cómo sigue el pasaje. Está en Zacarías 10:3. Por eso dice el Señor, mi furor se ha encendido contra los pastores y castigaré a los guías de mi pueblo. El Señor Todopoderoso que cuida de su rebaño, de los descendientes de Judá, hará de ellos su fuerte caballo en la batalla. Claro está que no está hablando de un rebaño y de un pastor de ovejas, sino que es la analogía que el profeta utiliza para explicar al rebaño como el pueblo de Israel, ¿sí? Como los hijos de Dios, y el pastor de ovejas como la autoridad que los guía. Entonces, ¿quiénes son estos adivinos? Son personas a las que nosotros le hemos dado el gobierno de nuestro oído. Puede tener el título de líder o no. Son personas a las que corremos cuando estamos mal, a las que corremos cuando estamos bajo presión, y hasta ahí no está mal. Lo que está mal es que corremos y les entregamos tal gobierno de nuestro oído que ni siquiera consideramos el exponer esta palabra ante el Señor para ver si es de Dios o no, para ver qué dice el Espíritu. No, lo que dicen es verdad, es absoluto y no lo cuestiono. Ay. Es absoluto, no lo cuestiono, ni siquiera pienso, ¿será de Dios? No, es así porque esa persona lo dijo. Esas personas son adivinas, operan como adivinos en nuestras vidas. Son voces a las que les damos autoridad. ¿Y saben qué? Ninguno de nosotros está ajeno a eso, porque muchas veces, desde las buenas intenciones, desde querer congraciarnos con la gente, decimos cosas en nombre de Dios a donde Dios no está. No, pero Dios va a hacer esto. ¿Estás segura que Dios lo dijo? Porque cuando hablamos en nombre de Dios y Dios no fue quien lo dijo, estamos blasfemando contra el Espíritu Santo y eso es peligroso. Ese es un terreno al que no tenemos que entrar. Entonces todos podemos tener personas que se vuelven adivinos y todos podemos volvernos adivinos para otros. Ninguno está ajeno. Y acá quiero hacer un alto, muy importante. Ay, se me vuelan las hojas. Porque no solo son responsables los que hablan, también son responsables los que escuchan. Muchas veces escuché, y creo que también en algún momento de mi vida lo he dicho, bueno, pero a mí me enseñaron así. Sí, es cierto, pero entre aquel pueblo y nosotros hay una gran diferencia, y esa diferencia es una cruz que partió la historia. A partir de esa cruz cambiaron los términos. A partir de esa cruz, luego de que Cristo asciende, viene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no viene a morar en un templo, sino que viene a morar en cada uno de nosotros como templo. Entonces, en el momento en que nosotros le entregamos el gobierno de nuestra vida a Dios, el Espíritu Santo empieza a hablar. Y ahí está el discernimiento. El Espíritu es el que te guía a toda verdad, el Espíritu es el que consuela, el Espíritu es el que da testimonio si una palabra que recibimos es de Dios o no es de Dios. Y abramos la cabeza, porque una palabra de Dios no me refiero a las 4 paredes 2 veces a la semana cuando venimos. Toda palabra la tenemos que discernir. Entonces nos volvemos responsables de lo que oímos y abrazamos, y ya no somos víctimas de lo que nos enseñaron. Ya no podemos decir, bueno, pero es que a mí me dijeron, a mí me enseñaron. Sí, ¿y el Espíritu Santo dónde estuvo? Si algo creímos, si algo abrazamos y luego nos dimos cuenta de que Dios no estaba ahí, los responsables no son solo los que hablaron, sino que los principales responsables somos nosotros.
por no haber oído la voz del Espíritu Santo. Por eso el pastor Iván muchas veces ha dicho desde este lugar, que lo que él habla no es palabra de Dios, sino que la palabra de Dios es lo que Dios le habla a cada uno a partir de lo que aquí se ministra. Es una tarea personal, es una tarea individual, porque la palabra funciona como el maná, por eso es que es el alimento. El maná, cuando el pueblo de Israel lo recibía, era uno, no era que un día era sabor carne, otro día el martes nos tocaba sabor verdura, para las embarazadas tiene más nutrientes y los niños y los ancianos, el resto es básico, o sea, no había una carta de menú del maná, el maná era uno. Sin embargo, el maná traía los nutrientes necesarios que cada persona necesitaba. Entonces, los niños y los ancianos y los enfermos que por ahí necesitaban otro tipo de nutrición, el maná se lo daba. A las embarazadas tenían la nutrición que necesitaban, pero el maná era uno. Así actúa la palabra es una, pero nutre el espíritu de cada persona según la necesidad de cada uno. Pero acá hay un condicionante, mi hermano, y es el gobierno de Dios y la labor individual de cada uno. Si hay gobierno de Dios, el Espíritu habla. Si el Espíritu habla, discernimos entre el bien y el mal, discernimos entre esta palabra y no esta palabra. Esto vino desde la buena intención, esto vino desde el corazón de Dios. Pero somos responsables nosotros de que ese espíritu esté vivo y esté latente. El espíritu ministra según la necesidad. Vamos a leer Juan 14, 25 y 26. Les digo esto mientras todavía estoy con ustedes. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. Esto está diciéndolo Jesús a sus discípulos. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Ay, pero es que yo no me acuerdo de la palabra. El Espíritu Santo la trae a memoria. Ay, pero ¿cómo puede ser? El Espíritu Santo. Y como les dije recién, no es estas 4 paredes, son las 24 horas, es todo el día, todos los días. Porque está vivo, porque es una persona, es en nuestro trabajo, es en nuestra casa, son las conversaciones que tenemos, son las llamadas que recibimos, son los mensajes que respondemos, son las personas que nombramos, son las redes sociales. Son lo que hacemos con el teléfono todo el día. Son las noticias que vemos. Ah, bueno, pero entonces no podemos hacer nada. Sí, podemos hacer todo, pero bajo la dirección del Espíritu Santo. Porque muchas veces noticias que hemos escuchado se han vuelto adivinos, diciéndonos lo que va a pasar, diciéndonos lo que va a venir, diciéndonos lo que se espera. Y nosotros las hemos creído como tal, en lugar de ir corriendo al Dios, que es nuestro Dios, que es soberano, donde está nuestro sustento, donde está nuestra provisión, independientemente de la situación que estemos viviendo, porque la palabra es una. Y esa palabra que Dios les dio se volvió un adivino. Nosotros le dimos el lugar de adivino. Nosotros permitimos que gobernara nuestros días. Y así, todo, todo. Conversaciones que tenemos con personas a donde salimos de ese lugar o la persona se va y nos queda así una cosita rara en el estómago, ¿no? Esa cosita rara es la señal de que el Señor no estuvo ahí. Pero muchas veces sabemos que sabemos que sabemos que sabemos. Y guarda, espera. Sabemos que sabemos que sabemos que sabemos que Dios no quiere esa relación. Pero nosotros sí. Entonces nos bancamos el malestar, nos aguantamos, total ya va a pasar. O a veces la familiaridad no nos permite decir basta, hasta este punto le doy lugar en mi corazón. Y huyo de ese lugar. Y no me refiero a personas inconversas solamente, porque muchas veces en los ámbitos cristianos también se dan.
Por eso es que el espíritu tiene que estar despierto, tiene que estar vivo, tiene que estar gobernando, tiene que estar alerta y nosotros sensibles a su voz. No estar justificándonos o levantando argumentos. Ah, no, bueno, pero es que es mi tía. ¿Qué me importa que sea tu tía? Ah, bueno, pero me acomodo. Bueno, pero ya va a cambiar. El Espíritu Santo habla. ¿Nosotros lo oímos o no lo oímos? Si es Dios quien gobierna, el Espíritu Santo habla. Si no es Dios quien gobierna, no hay forma de que lo escuchemos. Pero si Él gobierna, Él nos prepara, Él nos previene. ¿Alguna vez han estado por salir a hacer algo, un trámite, lo que fuere, y de pronto dijeron, no estoy tranquilo, no voy a ir? Y después se enteran de que pasó algo? A mí me pasó varias veces. Y también varias veces desobedecí esa voz. Y así me fue. Y aún así Dios en su gracia y en su misericordia preserva la vida. En su amor, a pesar de la desobediencia, el Señor preserva la vida. Pero nos exponemos solitos a vivir situaciones que no tendríamos que haber vivido. Porque Dios nos avisó y no le obedecimos. Miren Hebreos 3, 7 al 10. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿quién dice? Muy bien. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Qué duro, ¿no? Qué duro que el Espíritu Santo tenga que decir, siguen vagando en su corazón, porque no me conocieron. Pero Señor, si vimos tus milagros, pero no me conocieron. Podemos habitar una iglesia desde que nacimos. Podemos haber estado en la iglesia desde que estábamos en la panza, ni siquiera, antes de nacer. Podemos haber visto milagros con nuestros propios ojos y en nuestra propia casa y no conocerle. Porque el pueblo de Israel lo vivió y no conocieron. Por eso seguían vagando, sin dirección, sin un objetivo de vida, sin saber hacia dónde iban, repitiendo historias, repitiendo ciclos. Mi amado hermano, con todo el respeto que usted se merece. Y esto como supo decir el apóstol Juan una vez cuando estuvo acá, esto no es un manguerazo para ustedes, sino que esto es lluvia. Esto nos cae a todos. Podemos conocer la Biblia y no conocer al Dios de la Biblia. Podemos tener un versículo para cada cosa y no tener vida del Espíritu. Si usted viera mis notas acá al costado de este párrafo, dice danger, peligro, porque ninguno está expuesto. No, pero es que yo estoy en la iglesia hace tantos años. Y eso no es credencial. Nuestras credenciales son basura delante de Dios. No, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el día lunes no me puedo levantar de la cama por la depresión, porque las cosas no salen como espero. Tenemos mucha letra, pero esa letra no es sustento, no nos alimenta, no nos sostiene en el día a día. Podemos correr ese peligro. Lo único que nos libra de caer en eso es la voz del Espíritu Santo. Solo Dios conoce nuestros días de soledad. Solo Dios conoce lo que pasa cuando nos acostamos a dormir. Lo que pasa por la cabeza, lo que pasa por el corazón. Solo Dios conoce cómo reaccionamos ante las presiones que vivimos todos los días. Y no me refiero a dar dos gritos, me refiero a cómo reaccionamos por dentro, qué pasa adentro. Solo Dios conoce, entonces solamente su Espíritu
el que nos puede mostrar a través de su luz qué cosas no le hemos conocido. A pesar de toda nuestra teología, en qué cosas no lo hemos conocido. Qué cosas funcionaron como divinos, qué cosas funcionaron como ídolos en nuestro corazón. Los frutos que ve el Señor, los resultados de nuestra vida que ve el Señor. Pero es maravilloso porque Dios es tan hermoso que Él siempre, en Él siempre hay oportunidades, en Él siempre hay un nuevo comenzar. Y esa gracia se expresa en el mismo pasaje que leímos recién, al principio, a través de una advertencia. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y esto es un llamado a volver a reconocer a Dios como único Señor en todo nuestro ser, con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestro cuerpo, con todo lo que somos, con lo que la gente conoce de nosotros y con lo que nadie conoce. Si tenemos mucha letra, pero sabemos que frente a la presión nos desesperamos y salimos a buscar soluciones y respuestas rápidas, en lugar de callar la mente y esperar a que Dios se exprese, a que Dios se expida. Si sabemos que a pesar de haber estado toda nuestra vida dentro de una iglesia, la verdad es que esa vida no alcanza para sostenernos en el día a día. Si sabemos que hay voces, personas, recuerdos ante los cuales nos doblegamos, ante los cuales todavía nos gobiernan, cosas que nos limitan así, que nos tienen atrapados y no nos permiten avanzar hacia lo que Dios está pidiéndonos. Hoy podemos identificarlas como ídolos. Es un llamado a volver a Dios, volver a lo genuino, al principio, a conocerle. Es una invitación a pasar por la cruz. Y es re incómodo, a nadie le gusta pasar por la cruz. La cruz duele, pero después de la cruz hay vida. Solo sí, y solo sí, vivimos bajo el gobierno de Dios. Si no, va a ser un repetir la historia. Solamente donde Dios es el gobierno de todo, donde nuestro inicio y nuestro final estén en Él, a donde no hay opciones, donde no hay plan B, a donde no hay respuestas rápidas, a donde no hay comentarios que me hagan sentir bien, sino a donde podamos renunciar y entregar todo esto que nos ha estado limitando, que nos ha estado condicionando y que nos ha estado marcando el día a día de lo que vamos a vivir. Y decir, Señor, acá estamos. ¿Qué significa? ¿Que no me voy a equivocar más? De ninguna manera. Nos vamos a seguir equivocando, pero siempre está esa cruz. Siempre está disponible esa cruz. Como dijo Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero prosigo a la meta, me vuelvo a levantar y avanzo y sigo. Miren el Salmos 46, del 1 al 3, lo que dice. Dios, eres un lugar tan seguro y poderoso para encontrar refugio. Eres una ayuda comprobada en tiempos de problemas, más que suficiente y siempre disponible cuando te necesito. Por lo tanto, nunca temeremos, incluso si todas las estructuras de apoyo se desmoronaran. No temeremos ni siquiera cuando la tierra tiemble y tiemble, moviendo montañas y arrojándolas al mar, porque el furioso rugido de los vientos tormentosos y las olas rompiendo no pueden erosionar nuestra fe en ti. Y vuelvo a leer el pasaje con el que comencé. Dios, no el vecino de la esquina, Dios continuó diciendo, yo soy el Dios de Israel. Pídanme lluvia en época de sequía y yo haré que llueva en abundancia.
Yo soy quien forma las tormentas y quien hace que los campos produzcan. Todo está en Él. ¿Qué buscamos? Seguridad. Él es nuestro refugio. ¿Qué buscamos? Paz. Solamente está en Él. ¿Qué buscamos? Sustento y provisión. Él es el dueño de todo lo creado. Él nos sustenta, es el dueño del oro y de la plata. Él se encarga de que a sus hijos no les falte nada. Lo único que hace falta es que sea su espíritu el que gobierne. Quiero cerrar leyendo Colosenses 1, 17 al 20. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Todo fue dado, ya todo fue hecho. Ya en la cruz todo fue hecho. Dios no puede hacer nada más. Todo fue consumado en su Hijo. Todas nuestras respuestas están en Él. Todo viene de Él y todo va hacia Él. Ya el resto es asunto nuestro. La forma en que reaccionamos, la forma en que respondemos, la forma a donde salimos buscando socorro. Todo lo que hablé en este mensaje, que he estado pidiendo al Señor desde muy tempranito, que sea Él hablando más allá de mis palabras, que sea el suministro de su Espíritu ministrando cada corazón conforme a la necesidad. Que sea Él quien tenga el gobierno de nuestros oídos, que sea su Espíritu tan vivo en nosotros, que cuando estemos escuchando a alguien sepamos por el testimonio de su Espíritu. Pero ¿cómo es el testimonio de su Espíritu? Usted va a saber. Pídale al Señor que su Espíritu le dé testimonio y usted va a saber cómo es. Va a haber una paz o una inquietud distinta a la de una preocupación. No van a quedarle dudas de que es el testimonio del Espíritu, diciéndole, eso sí, eso no, cuidado con esa persona, cuidado con esas palabras, eso nació de mí, eso no nació de mí. Eso ya depende de nosotros. Allí donde está, quiero invitarlo a que pueda inclinar su rostro y tengamos un tiempo de meditación en el Señor. Hagamos un recuento de nuestra vida. Así como si usted entrara en una habitación con una linterna, una habitación que está a oscuras, que sea esa linterna la luz del Señor, mostrando cada esquina, mostrando cada recoveco. Que sea el Espíritu Santo en esta hora, mostrándole aquellas cosas que lo han estado gobernando hasta hoy, que lo han estado determinando, que lo han mantenido adentro de una cárcel, que lo han estado limitando, que han estado chocando contra lo que Dios ha dicho de usted. Que su Espíritu pueda mostrar aquellas cosas que lo han estado gobernando y ante las cuales nos doblegamos. Que sea su Espíritu mostrándonos, trayéndonos a memoria palabras que escuchamos y que le dimos tanto poder que nos han gobernado. Señor, muéstranos aquellas palabras, aquellas personas, aquellos lugares a donde no teníamos que estar, aquellas palabras que creímos y nos gobernaron, aquellos diagnósticos, aquellos pronósticos, aquellas frases
que nos han determinado hasta el día de hoy. Señor, muéstranos para que podamos salir de ahí, podamos pasar por la cruz y dejar esos ídolos, pasar por la cruz y dejar esas palabras que nos gobernaron. Señor, empezamos este mensaje rindiendo nuestro corazón. Señor, rendimos en esa cruz todas estas cosas. Señor, aun si esas cosas que nos determinaron formaron lo que somos hasta el día de hoy, yo te pido que nos rompas, como hace el alfarero, y nos vuelvas a hacer conforme a las palabras correctas, conforme al diseño correcto, para que caminemos en esta vida siendo certeros, para que caminemos en esta vida expresándote, viviendo en la plenitud que viene solo de ti, dándole más lugar al gobierno del Espíritu Santo que a cualquier otra voz que nos rodea. Señor, nuestro sustento viene de ti. Y sustento es todo. No son cosas materiales solamente. Nuestra seguridad, nuestra paz, Señor, nuestra plenitud. No hay nada que pueda llenarnos más allá que tu persona. Solo tu persona gobernando nuestra vida nos da plenitud. Espíritu Santo, háblanos. Queremos y necesitamos oír tu voz, trayendo claridad, trayendo entendimiento, ayudándonos a ser certeros y a no perder el tiempo tan precioso y tan limitado que tenemos. Señor, no queremos vivir cosas que no tenemos que vivir por desobediencia. Señor, solo queremos oír tu voz. Una palabra, Padre. Una palabra. Una palabra. Te adoramos, Señor. Te adoramos y nos rendimos ante ti. Gracias por esa cruz. Gracias por esa cruz que nos justifica. Que no necesitamos autojustificarnos, sino que tu cruz nos justifica. Gracias porque siempre podemos volver a esa cruz. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque hay vida, vida verdadera después de la cruz. Queremos esa vida. Anhelamos tu gobierno en cada cosa, en cada área, en todo lo que hacemos. Las 24 horas de nuestro día, con las personas con las que compartimos, con los compañeros del colegio, de la facultad, del trabajo, con los clientes, con los pacientes, con los jefes, con los proveedores, con los hijos, con los padres, con los esposos. Señor, tu Espíritu hablándonos todo el tiempo, dando testimonio. Señor, nos hacemos responsables de las cosas que abrazamos desde nuestra ignorancia. Nos hacemos responsables por los dolores de cabeza por causa de no haberte oído. Nos hacemos responsables. Nos arrepentimos y los dejamos en esa cruz.